Dios bendiga, amado hermano, que ve este audiovisual. La paz de Dios sea contigo y con cada uno de los tuyos también. Voy a compartir unos breves minutos en cuanto a la palabra que Dios ha permitido que yo sienta en mi corazón para predicarle esta noche. Dios bendiga a todo aquel que vea este audiovisual y lo escuche también, en el nombre de Jesús, en gran manera. Voy a leer en Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Voy a hablar unos cuantos minutos en cuanto a la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Bendito sea el nombre de Dios, y que es la espada del Espíritu, y que es con lo que venceremos al enemigo en estos tiempos, por la palabra. Bendito sea Dios. Dice así, leemos en el nombre de Jesús. Dice Juan 1:1, dice: el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era desde el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bendito sea Dios. Ahí vemos la palabra verbo es palabra, y la palabra es Dios, y el verbo habitó en nosotros, hecho carne, que es Jesucristo, y se manifestó su gloria como la de los unigénitos. Bendito sea Dios. Pero eso siempre Jesús decía, todo va de acuerdo a la palabra que el Padre ya había establecido. Pero ¿por qué te estoy hablando de esto, hermano? Es porque hoy hemos sacado la palabra de las escuelas, hemos sacado la palabra de los lugares más importantes en los que hoy nos congregamos, hermano. Hoy hay mucha fábula, hay muchos argumentos de la misma palabra que hablaba Pablo, que en los últimos tiempos vendrán hombres con la falsa mente llamada ciencia. Hoy es lo que el hombre quiere instruir, que no va de acuerdo a la palabra hoy. Y Jesús siempre hacía énfasis en la palabra, porque realmente aún Pablo, cuando le dice ser lleno y vestido de toda armadura, y le decía, pero tomar el yelmo, tomar el escudo, pero tomar la espada del Espíritu, que es la palabra. Es la espada del Espíritu, la palabra. Todavía Jesús, cuando Jesús ora por sus discípulos, dice, Padre, eso está en Juan 17:13. Oiga el énfasis que Jesús hace tanto en la palabra, hermano, que es muy eficaz la palabra, hermano, porque aún Satanás, hermano, por eso hay tantas religiones, hermano, porque todo el mundo dice tener la palabra, hermano, pero cuando nosotros como pueblo de Dios, hermano, no nos apartamos los ojos de la palabra, no apartamos los oídos de la palabra. Por eso siempre los apóstoles decía Isaías en Isaías 48, se secará la hierba, se marchitará la flor, pero la palabra de vuestro Señor permanecerá para siempre. La palabra, hermano, la palabra. Por eso Pablo le decía a Timoteo que todo vuestro andar, vuestro caminar, vuestro hablar sea con cántico, con himno y con palabra de Dios, que abunde en vosotros la palabra de verdad, la palabra de la instrucción. ¿Me entiendes? Por eso Salomón, cuando escribe en Eclesiastes, te dice, palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Hermano, la palabra de Dios. Cuando el rey Asuero, que es el rey que escribe las acciones en su imperio, dice que él un día escribió una acción que había hecho Mardoqueo, y él le escribió en su libro, y un día entonces él fue a buscar el libro de él, y dice que él halló escrito lo que él mismo había escrito, un acontecimiento que había sucedido con aquel hombre llamado Mardoqueo. ¿Qué te estoy diciendo con esto, hermano? Por eso Jesús dice, y cuando ore al Padre, así. Ora conforme a la palabra, hermano. Por eso dice Jesús, evitar la palabrería, hermano. Porque el mismo Dios, siendo el Rey, solamente Él va a glorificar su palabra, hermano. Su palabra. Dice que allí se abrirá el libro, y de ese libro se abrirán los libros. Está hablando en plural. Porque allí lo que el Rey ha escrito sobre ti, sobre mí, sobre lo que hemos vivido, sobre vuestras obras, es lo que va allí a validar nuestra vida delante de Él.
No lo que tú pienses ni lo que yo piense, sino lo que él haya escrito. ¿Me entiendes? Como cuando el tiempo de Mardoqueo. El rey escribió una obra que había hecho Mardoqueo a favor del rey. Y por eso el rey esa vez lo llamó a cuenta y se le premió. Amado hermano, por eso la misma Biblia dice, hablando Jesús, que aquellos que enseñen a los hombres aquí en la tierra, estas palabras serán llamados grandes en el reino de Dios, hermano, porque la palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Es por eso que el pueblo hoy perece por falta de entendimiento, conocimiento, por la palabra que hoy no se está dando en las iglesias, hermano. Se está hablando de muchos remas, de mucha revelación, pero todo está escrito. Y usted y yo como cristianos tenemos que tener la fe puesta en la Biblia. Porque la Biblia es el profeta, es el evangelista, es el apóstol, es el maestro, es el sacerdote que se nos ha revelado, que es Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué Dios le habla a Josué? Y le dice a Josué lo que hoy el pueblo no está viviendo. El pueblo está pensando en batalla, el pueblo está pensando en victoria, el pueblo está pensando en entrar en Canaán, pero está olvidando el primer precepto que Dios le dijo a Josué. No se aparte de ti este libro de la ley y meditará en él de día y de noche, para que te guarde y haga conforme a lo que está escrito. Pero hoy el pueblo no anda buscando la revelación conforme a las escrituras, sino a lo conforme a lo que el otro le haya dicho, hermano. Y esas son, hermano, con eso es que estamos luchando hoy en día, con argumentos, con fábulas, ¿me entiendes? Con falsa ideología llamada ciencia, hermano. Vamos a la palabra, vamos a la palabra. Escuche que Jesús le dijo todavía cuando oró por sus discípulos, ya que se iba presentándoselo al Padre. Juan 17:13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Alabado sea el nombre de Dios. Yo le he dado tu palabra y el mundo lo aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quite del mundo, sino que lo guarde del mal. La palabra nos guardará del mal. La palabra hará esa fermentación en vuestra vida. Bendito sea Dios. La palabra, hermano, es lo único que nos llevará a la estatura que Dios quiere que nosotros sea, hermano y hermana y amigo y amiga. La palabra. ¿Con qué? Dice el Salmo 19, verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra, hermano. La palabra es, hermano. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. ¿Pero qué es el amor? Es la palabra bien dicha, es la palabra bien puesta. Es la palabra implantada con mansedumbre, hermano. Por una palabra hoy usted deja de hablar con gente. Por una palabra se mata a la gente. Por una palabra que usted declara en su boca, ¿me entiende? Se establece un problema, se establece un orden. Por una palabra hay gente que no han ejecutado una misión o han dejado de ejecutar otra por una palabra que no han llevado a cabo, que no se le ha autorizado. Bendito sea Dios. Por eso Jesús le dice a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia y la puerta del Hades ni la puerta del infierno prevalecerá contra ella. ¿Por qué? Porque Pedro acaba de desatarle una palabra que Jesús le ha contestado, le ha hecho una pregunta y él ha respondido con la palabra adecuada. Y a él responder con la palabra adecuada se le ha dado un dominio, se le ha dado una autoridad, se le ha dado un delegamiento y se le ha dado una revelación conforme a lo que él respondió. Jesús acaba de preguntarle, ¿quiénes dicen ellos quién soy? Y Pedro le dice, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un profeta. Y él dice, ¿y ustedes quiénes dicen quién soy? Que han vivido conmigo, que me han visto predicar, cómo predico, cómo camino, cómo me comporto. Bendito sea el nombre de Dios. Él acaba de hacerle esta pregunta. Y Pedro le responde, tú eres el Hijo del Dios viviente, maestro. Entonces Jesús le dice, a ti Pedro, hijo de Jonás, a ti te digo, y lo que atare en la tierra será atado en los cielos, y lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. O sea, ¿cómo desata? Porque la palabra, usa tus cuerdas vocales, hermano y hermana. Usa tus cuerdas vocales. Úsala. Ese es el instrumento que Dios hoy nos ha puesto. Amén. Bendito sea Dios. Es la palabra, hermano. Cristo es la palabra modelada en nuestros ojos, hermano. Él es el verbo hecho carne. La palabra verbo es palabra.
Bendito sea Dios. No apartemos, hermano, la palabra de vuestra boca, no la apartemos. Hoy el pueblo por eso está padeciendo muchas situaciones, hermano, porque hemos sacado la palabra del contexto, hermano. Hemos llevado mucha ideología, mucha dogma, muchos argumentos, mucha doctrina, pero es la palabra. Si hablamos de la luz, queremos irnos a la CDE. No. La palabra es la luz. Lumbrera es tu palabra, mi pie. Maestro, maestro, si tú hubiese estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Maestro. María y Marta preocupadas, pero está ahí la palabra, declárala. Y Jesús está viendo. Dice, sí, de resucitar, no te he dicho que si crees. No te he dicho que si crees. La llevó a Pedro ahí mismo. Lo que atare con la boca, lo que desatare, será desatado en los cielos. Porque al que cree todo le es posible. Es necesario, hermano, que por la palabra nosotros suframos persecuciones. Pero Dios nos está guardando del mal. En Él estamos escondidos, hermano, si guardamos su palabra. Jesús dijo, el que me ama, guardará mi palabra. Y cuando la guarda, la ejecuta, la cuida, la preserva. Porque eso es guardar. Bendito sea Dios. Dios te bendiga de una forma especial. Fundamentémonos en la palabra, hermano, que tanto está haciendo falta. La palabra de la venida, del arrepentimiento, del perdón y de los juicios. Dios te bendiga y Dios te guarde y te llene en palabra, a fin de que tú a otro también lo edifiques con denuedo y con sabiduría, para gloria de nuestro Señor Jesucristo.